¿qué tal amigos de Expresión Profesional en Nutrición? Es un placer saludarles en esta mañana en la que nos encontramos aquí en Madrid, España. Vamos a asistir al primer Congreso Internacional de Hidratación, un tema bastante interesante y esperamos que la información que obtengamos para ustedes sea de gran interés. Así es que quédense con nosotros, acompáñenos. Estrategia NAOS se creó por María Neira hace 9 años actualmente. María Neira es una médico que trabaja en la Organización Mundial de la Salud y que durante 2 o 3 años estuvo en España, digamos, estructurando esta estrategia NAOS con un grupo de colaboradores de técnicos que le ayudamos a diseñarla y a lanzarla, ¿no? Luego distintas personas la han ido sucediendo y es una estrategia que básicamente se divide en la parte de estudio con un observatorio de la obesidad, la parte de educación en la escuela con el programa Perseo en los colegios, también el programa de actividad física, promoción de actividad física. Luego tenemos distintos programas como el Código PAOS, que es un código de buenas prácticas, de buena conducta en la publicidad de alimentos, respetando los horarios de máxima audiencia infantil, y toda una serie de estrategias que se han ido, digamos, definiendo y que están empezando a dar sus resultados. Están empezando a dar sus resultados porque la obesidad en España ya parece que no está creciendo, se ha estancado, incluso parece que ha empezado a disminuir. La academia hace una labor realmente, digamos, importante, ¿no? de apoyo, como de sostenibilidad científica, de credibilidad. Esto es muy importante. La población no se crea la clase política. En España no tiene ninguna credibilidad. En cambio, los profesionales que están mejor valorados son los médicos y los profesores, los catedráticos de universidad. Son los, entre la población, son los que tienen mayor credibilidad, ¿no? Por tanto, debemos apoyar estos programas porque de lo contrario no tienen credibilidad en la población. Yo pienso que en España ha habido una movilización importante, tanto del sector de la academia como de la administración y también de la industria, ¿no? A veces yo veo en algunas partes de América Latina mucha reticencia a esta colaboración público-privada, muchas pugnas, muchas peleas, y esto a veces no resuelve nada, ¿no? En México tenemos ejemplos donde, quizá haciendo las cosas de un modo más consensuado, pues pueden conseguirse muchas cosas. Pero es evidente que hay algunos excesos alimentarios que sí que hay que cortarlos, ¿no? Hay que reducirlos. Sobre todo tenemos un gran sedentarismo y un abuso de algunos alimentos en sectores de la población que esto hay que luchar. Claro, es absolutamente necesario que haya acuerdos entre las tres partes y hay que buscarlos y la academia ayuda a buscar este acuerdo, ¿no? Los académicos acercamos a veces las posturas de algunos políticos con las de algunos industriales que están en desacuerdo y podemos llegar a puntos de encuentro. La salud de la población está por encima de todo, de cualquier negocio, y por tanto hay que buscar soluciones negociadas sea como sea. Realmente sí, se ha hecho esfuerzo para que así sea, porque hasta ahora en muchas partes de España, hasta ahora todavía, la obesidad no se veía como un problema, se ve como un problema la delgadez, ¿no? Dice, uy, este chico está muy delgado, ¿dónde va esta chica tan delgada, tan flaca, ¿no? A ver si va a enfermar. Y la obesidad se veía como una garantía de que aquello, pues había una salud y que no
no iba a enfermar de algunas enfermedades que en la posguerra, hace 50 años, pues la gente enfermaba en España, ¿no? Todavía hay este un poco mensaje en algunas zonas, sobre todo de niveles culturales más bajos, de que la obesidad pues está bien vista. Pero esto está cambiando y realmente la población cada vez es más consciente y cada vez más gente pues haciendo más ejercicio, moviéndose más y pues un poco, no contando las calorías, pero sí controlando un poco más la ingesta de alimentos, ¿no? Porque cada vez la gente es más consciente de que todo es un problema de balance, de ingesta y de gasto y que lo importante es este equilibrio, ¿no? Este balance y cada uno en función de su nivel de deporte y de su nivel de actividad física pues tiene que compaginar una ingesta calórica apropiada al mismo, ¿no? Y la gente poco a poco lo va entendiendo. Pero en algunas zonas todavía de España donde tenemos las cifras más altas de obesidad, en algunas zonas de Canarias, de Andalucía, de Murcia, zonas también que han sufrido transformaciones muy fuertes de una sociedad muy rural a una sociedad muy turística y muy avanzada, como puede suceder en Cancún, por ejemplo, en México. Pues claro, estas zonas sufren más esta transición y allí tenemos problemas de obesidad muy importantes. A veces, si uno analiza los tratados de medicina sobre neurología, va a encontrar muy poco sobre hidratación y cefalea, ¿eh? Sin embargo, usted le pregunta a cualquier paciente que tenga migrañas y pregúntele, oiga, ¿usted el agua, cuando usted bebe, tiene migraña y bebe líquidos, le alivia? Y todo el mundo le dirá que sí, ¿eh? Y también le va a decir mucha gente que tenga migraña, que tenga cefaleas recurrentes, que cuando está mucho tiempo sin beber, a veces es una exacerbación de una migraña o le inicia un proceso de cefalea, ¿eh? Por tanto, hay una relación ahí que es evidente, que no se le ha prestado importancia, porque a veces a los dolores de cabeza, a las cefaleas, no le prestamos mucha importancia, le prestamos importancia al infarto, al cáncer, pero estas cosas que afectan a mucha gente y que provocan mucho disconfort y afectan a nuestra calidad de vida, incluso a nuestra productividad, no le prestamos importancia. Sin embargo, hay un porcentaje muy importante, rondando a la mitad de la población, que a lo largo de un año tiene una cefalea y por tanto es un tema de gran importancia. Creo que el hecho en sí de que se realice este congreso es el primer congreso internacional de hidratación. Eso es un hito histórico en el mundo de las ciencias de la nutrición, puesto que el agua y la hidratación estaban relegadas a un segundo, incluso un tercer plano en las ciencias de la nutrición. Por lo tanto, que se celebre ya me parece un hecho a destacar. Quizás también decir que las ciencias del deporte sí han trabajado más la hidratación, y por eso mucho del conocimiento actual que se tiene está obtenido de investigaciones realizadas en deportistas de élite y también en militares. Se han hecho muchos estudios para ver cómo reacciona el organismo frente a situaciones como el desierto, climas húmedos, la montaña, el buceo, y esos conocimientos vienen de estudios hechos en militares. Por lo tanto, en población general hay muchos menos datos que en población deportista o población militar. Entonces, quizás una de las grandes conclusiones de este congreso es que todavía queda mucho por investigar, al ser un campo nuevo de la nutrición, sobre todo en personas, pues como puede ser grupos de población, en niños, en adolescentes, en mujeres, incluso en el embarazo.
y también cómo reaccionan las personas mayores ante la deshidratación, por qué vamos perdiendo la sensación de sed a medida que vamos envejeciendo y cómo deberíamos paliarlo. Yo creo que estos aspectos son claves. El rendimiento físico está más estudiado también debido al tema deportivo, como expliqué antes, y probablemente también quede más hueco para investigar el efecto de la deshidratación y de la óptima hidratación sobre el rendimiento cognitivo a todas las edades, ¿no? Es decir, los niños si están bien hidratados cuando están estudiando, nosotros cuando estamos trabajando, cómo influye la hidratación óptima y el tipo de bebida que bebemos sobre nuestro rendimiento, que trabajemos mejor, que hacemos un trabajo más adecuado y en general en otras situaciones de toma de decisiones, ¿no? Se piensa que cuando estamos algo deshidratados nuestra toma de decisiones es peor que cuando estamos bien hidratados. Pero insisto que esos aspectos cognitivos están mucho menos estudiados y por lo tanto requieren también un esfuerzo por parte de la comunidad científica y de las instituciones y empresas que deberían apoyar la ciencia, ¿no? Y las investigaciones. En general los educadores, los científicos, somos más de educar que de prohibir, en general. Es decir, la idea que tenemos es hay que informar a la población de los avances científicos que a veces cambian, ya saben que los paradigmas a veces evolucionan. Entonces, una población tiene que estar informada y educada y que luego tome sus propias decisiones. Porque en realidad prohibir los alimentos, si tenemos que prohibir un alimento, sería que no es adecuado para nadie. Entonces ese alimento, esa bebida se debería retirar absolutamente del mercado. Pero en realidad ningún alimento o bebida que se comercializa ahora mismo es mala en sí misma. Generalmente son las cantidades. Entonces, si tomamos un exceso de azúcar es malo, pero también un exceso de manzanas, por ejemplo, es malo para mi salud. Por lo tanto, hay alimentos que podemos consumir en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Pero no es que sean malos en sí mismos, ¿me explico? Por lo tanto, el tema ese de los impuestos yo lo veo muy reticente en el sentido de que no educa, por lo tanto, no conseguimos nada, sino simplemente es una medida económica que, por lo tanto, los científicos se nos sale de nuestro ámbito. ¿Y por qué no se puede tomar dulce? Es que hace falta el dulce, es decir, el azúcar es un nutriente. Nuestro cerebro es la glucosa, utiliza el cerebro. La glucosa es el nutriente del cerebro, porque las grasas, por ejemplo, no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Por eso hay una recomendación de una ingesta mínima de 130 gramos al día de azúcares. Esa es la ingesta mínima que deberíamos tener todos. Si hacemos deporte, más. Entonces, no se puede prohibir el azúcar, porque es un nutriente. Lo que tenemos que ver es qué cantidad necesitamos cada uno. Si hacemos deporte, pues necesitaremos más. Si somos sedentarios, todo el mundo debería hacer deporte. Claro, un exceso de azúcar, por supuesto que no, pero igual que un exceso de grasa, también un exceso de proteína, es decir, creo que ahí nos metemos en un tema muy complejo y que no soluciona probablemente ni la obesidad ni la mala alimentación, porque claro, si las personas dicen, bueno, dejo de comprar esto, el impuesto de los azúcares, ¿no? Y no tomo este refresco, este zumo porque tiene mucho azúcar. Entonces ¿qué alimento o bebida va a elegir en sustitución? ¿Va a ser el adecuado o no? Es decir, a las personas tenemos que enseñar y transmitir nuestro conocimiento. Cómo elegir los alimentos y bebidas, en qué situaciones, cuáles tenemos que comer en más cantidad y cuáles en menor cantidad, pero prohibir. Sí está claro que el hacer ejercicio físico tiene un efecto totalmente positivo, también sobre el rendimiento cognitivo. Se ha visto que las personas que practican deporte tienen una mejor tolerancia al estrés, es decir, que cuando hay situaciones de que el estrés psicológico lo afrontan mejor, no se ponen tan nerviosas, la toma de decisiones vuelve a ser mejor. Ejerce un efecto antidepresivo el ejercicio físico regular, nos aumenta también las endorfinas, por eso hay mucha menos depresión entre personas que hacen deporte que no. Y luego se ha visto que sí, que esa toma de decisiones, esas capacidades cognitivas de memoria, de atención, se potencian con la práctica deportiva. Que la falta sea lo contrario, no sé si hay estudios, pero podemos
tener la hipótesis de que probablemente una persona absolutamente sedentaria tenga ciertos efectos negativos, pero sí una hipótesis. Pero sí tenemos que fomentar el ejercicio físico porque en realidad estamos hechos para movernos, ¿no? Y entonces, pues además de metabolizar mucho mejor y poder tomar más calorías, tiene unos efectos mucho más allá. Yo siempre digo que cuando estamos promocionando el ejercicio físico, eso es mucho más que gasto de calorías. Tiene unos beneficios adicionales sobre la salud increíbles. Entonces, por eso todos deberíamos ser más activos. Cuando hacemos ejercicio físico, aumenta nuestra temperatura interna. Para que podamos obtener la energía para mover los músculos y para poder correr, necesitamos que se produzca más energía. Entonces, en nuestras células, la producción de energía va acompañada de producción de calor. Por eso, cuando hacemos ejercicio físico, notamos que nos calentamos un poquito, ¿no? Entonces, la producción de sudor es una defensa del organismo para evitar que nuestra temperatura se eleve por encima de una temperatura que no sería compatible con la vida, ¿no? Los 42 grados centígrados. Entonces, la sudoración es fundamental para la termorregulación. Por eso, y que el sudor se evapore. Entonces, si estamos haciendo ejercicio físico y empezamos a sudar, tenemos que ir reponiendo ese líquido porque hay unos niveles críticos de deshidratación que ya empezaría a darnos problemas, primero a nivel mental, físico, incluso de riesgo de muerte. Entonces, si encima estamos haciendo ejercicio físico en un clima caluroso, el calor que estamos generando de forma interna, a ese calor se le suma el calor ambiental y por lo tanto sudamos más y deberíamos también hidratarnos más. Entonces, cuanto más tiempo, cuanto mayor duración tenga el ejercicio y cuanto más calor haga, pues más tendremos que cuidar nuestra hidratación. Eso es así. Las personas tenemos que ingerir todos, más o menos, también varía de unos a otros, ya se dice, entre 1,5 litros y 2,5 litros cada uno. Y luego, lo que se suda es adicional. O sea que primero lo que tenemos, el deportista tiene que beber lo que todo el mundo. Y luego todo lo que suda de forma adicional. Por ejemplo, si yo salgo a correr por las mañanas, 1 hora, vamos a suponer que sudo medio litro de sudor. Pues yo debería reponer el 150%, es decir, debería reponer 750 mililitros. Si sudo 1 litro, debería reponer 1,5 litros. Siempre un poquito más de lo que he perdido. Esa es la medida. Entonces, lo que intentamos es que las personas se pesen antes y después de hacer ejercicio físico, ver cuánto sudan, se calculan y ya a partir de ahí se adaptan ellos su propia forma de hidratarse y teniendo en cuenta estos aspectos, porque bueno, si subimos, yo creo que eso es una buena medida, una buena forma de saber cuánto hay que hidratarse. Un mensaje clave sería ese: la persona que hace deporte tiene que beber más que el que no lo hace. En realidad hay bastante investigación sobre los efectos que tiene la deshidratación en deportes de resistencia, ¿no? Entre otras cosas porque básicamente el rendimiento se basa en realizar un ejercicio de manera continua, pero sobre todo están surgiendo en los últimos años investigaciones sobre los efectos de la deshidratación en deportes de equipo. En este caso es un poco diferente porque en el deporte de equipo la intensidad nunca es constante, sino que los deportistas hacen ejercicio de manera intermitente, sprints, recuperaciones, etcétera, etcétera. Y además también es importante porque en el deporte de equipo también es importante el rendimiento cognitivo, o sea que no solamente el deportista tiene que correr, sino que además tiene que decidir dónde pasa la pelota, tiene que tomar decisiones. En este sentido se ha visto en estudios que la deshidratación afecta ambos casos, el rendimiento físico de los deportistas de equipo y también la capacidad que tienen, por ejemplo, en tareas de decisión o, por ejemplo, en tareas de precisión. En este caso también se sabe que si los deportistas se rehidratan convenientemente pueden evitar estos efectos perniciosos de la deshidratación sobre el rendimiento de los deportes de equipo.
Hay investigaciones que indican que si uno se rehidrata con agua obtiene beneficios, pero si este agua contiene además carbohidratos, que es una de las principales fuentes energéticas durante el ejercicio de alta intensidad, los beneficios van a ser mayores. Por último, también hay un tema que queda pendiente por investigar, y es el efecto de los electrolitos. A la vez que sudamos, también estamos perdiendo minerales, principalmente el sodio. Y, de hecho, las bebidas deportivas contienen estos minerales para reponer lo que estamos perdiendo. Pero, sin embargo, no hay muchos estudios que indiquen qué beneficios tienen al final la ingesta de estos minerales. Se ha intentado relacionar en algunas investigaciones que tomar bebidas con electrolitos ayuda a que los deportistas de equipo sufran menos calambres, pero probablemente hay una línea de investigación en el futuro que indique que pueda ayudar a mejorar el rendimiento deportivo en cuanto a que tenga efectos sobre la prevención en el descenso del volumen plasmático, ayude a la conducción neural, etcétera, etcétera. Pero por ahora es algo que se estima de otras investigaciones, pero que no está refrendado en deportes de equipo. En el sentido de los electrolitos, en deportes de resistencia con una larga duración, se estima que son muy importantes porque se puede producir hiponatremia, ¿no? El que tomemos bebidas que tienen un bajo contenido en sodio pueden producir que la cantidad de sodio en nuestro plasma se reduzca y produzca este problema asociado como es la hiponatremia. Los deportes de equipo tienen una duración corta, ¿no? Si hablamos de los más cortos, puede ser waterpolo, 30 minutos, al fútbol, que tiene 90. Entonces, es muy difícil que en estos deportes de equipo se den casos de hiponatremia. Por eso que el tomar electrolitos todavía no tiene como un papel, no se ha ubicado todavía el papel que tienen los electrolitos en los deportes de equipo. Pero lo que sí que se sabe es que para nunca va a ser perjudicial. En el sudor, aproximadamente estamos perdiendo 60 milimoles de sodio por cada litro de sudor, y las bebidas solamente reponen entre 20 y 25, o sea que en ningún caso por tomar bebidas deportivas vamos a tener un sobreexceso de electrolitos. En este caso, como mucho, estaremos reponiendo la mitad de lo que perdemos. En realidad tenemos en la cultura que un exceso de sodio puede ser dañino, sobre todo para personas que tienen hipertensión, pero normalmente el deportista cursa todo lo contrario. Suele ser una persona sana, que no tiene problemas de hipertensión, y segundo es que además está en una situación en la que tiene una mayor pérdida de sodio que el resto de la población. Entonces, en este caso, para el deportista la idea es contraria, el sodio es necesario. En un ambiente diferente, un ambiente de salud, podríamos decir que una dieta alta en sodio puede ser perjudicial porque puede agravar problemas de hipertensión, pero justamente en el ámbito deportivo el sodio es uno de los nutrientes más importantes para evitar problemas relacionados con la deshidratación o con el imbalance de electrolitos. Sí, en realidad tienen grandes diferencias a la hora de entrenar para cada una de las disciplinas, y algo parecido debería pasar con la nutrición. En este caso, una de las principales diferencias que tenemos aquí respecto de la charla que yo di ayer es la deshidratación, y es que por la duración en tiempo de los deportes de equipo, la prevalencia de deshidratación en deportes es baja. Si bien les comentaba al principio que hay estudios que dicen que la deshidratación afecta al rendimiento en deportes de equipo, cuando se hacen estudios observacionales y se va justamente al campo a ver qué es lo que están haciendo los deportistas y se miden en su práctica habitual, casi ningún deportista se deshidrata más allá del 2%, que podría ser el límite para obtener los efectos perniciosos. Entre otras cosas porque la duración no es tan grande para que el deportista se deshidrate. Y en términos de equipo se entiende que solamente hay que prestar mucha atención a la deshidratación cuando el deportista está haciendo ejercicio en el calor, porque en este caso el calor va a hacer que el ritmo de sudoración sea mucho mayor, y puede ser que durante una práctica de 60-90 minutos el deportista supere ese 2%. Pero una condición normal, ¿no?, de una temperatura por debajo de 25 grados, lo normal es que durante un entrenamiento habitual el deportista no se deshidrate. También tendríamos que tener en cuenta aquellos deportes que no es solamente una determinada actividad, como por ejemplo es el baloncesto, que juegan un partido y el siguiente lo juegan en 3 o 4 días, si es NBA o si es en una liga local a la semana, sino que deportes en los que se hacen partidos con un menor tiempo de recuperación, ¿no? Por ejemplo, yo ayer hablaba del caso del rugby 7, que es un deporte en el que se juegan
3 partidos en un día, y entonces es importante no solamente estar bien hidratado para el primer partido, sino recuperar tu hidratación para los partidos siguientes. Aunque parezca el típico triunfador, no lo soy. Este reloj, estos zapatos, esta ropa cara no son míos, ni tampoco el coche. Son rentados para este comercial. Y tampoco tengo tanto éxito con las mujeres. La güera del coche no quiso darme su celular. Esto es un comercial, pero es un comercial honesto. Por eso, para hablarte de los productos Light y Zero no lo voy a hacer yo, lo van a hacer los especialistas. Efectivamente, los productos Light y Zero pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Existen más de 1000 productos de este tipo en todo el mundo y llevan más de 50 años en el mercado. Incluso, algunos son 100% naturales. Con toda honestidad, hablemosclaro.org. Abrirán una línea de investigación que yo creo que dará progresos y pasos gigantes al respecto, que es el de aplicar técnicas de neuroimagen en estos individuos deshidratados, comparándolos con el estado de hidratación y ver qué sucede, cómo está funcionando ese sistema nervioso, ese cerebro, haciendo tareas complejas. Y los resultados han ido en la línea, se ha hecho con participantes sanos, y hay datos ya con adultos y con adolescentes. Nos falta población de ancianos y población de niños, pero los resultados, ¿qué nos demuestran? Dice, mira, que el que está deshidratado, su actividad cerebral está mucho más incrementada, es superior para rendir igual. Una actividad cerebral incrementada respecto a la normal para rendir, como hay que leerla o interpretarla, dices, oye, que el cerebro está haciendo un esfuerzo mayor para finalmente ejecutar igual. Con lo cual, esto, por lo que se refiere a nivel funcional, es una información valiosísima. Estamos viendo el cerebro en vivo y en directo con la realización de esas tareas, que se rinde igual de bien, es verdad, lo que decían estos estudios que solo evaluaban el rendimiento en la tarea, pero ahora estamos viendo que esta persona que te dice que está más fatigado, que le cuesta más de concentrarse, nos estaba diciendo la verdad. No es que hubiera una incongruencia con las evaluaciones objetivas de rendimiento y las subjetivas, sino que el cerebro compensa este estado de deshidratación para funcionar igual de bien, pero está consumiendo más glucosa, más oxígeno y está haciendo un mayor esfuerzo para una igual ejecución. Y a nivel morfométrico o volumétrico, sí que nos tenga que asustar esto, porque son cambios reversibles, pero a nivel, en una situación de deshidratación, se ve un aumento del volumen de los ventrículos laterales, sistema ventricular. Sabemos que es un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo, pero allí no tenemos unidades funcionales trabajando, y esto va en detrimento de un menor volumen cortical. Menor volumen cortical, que no es que hayamos perdido neuronas, por suerte, pero tenemos las células gliales, que estas no procesan información, pero tienen que estar allí, y sobre todo los astrocitos, que son los responsables de esta regulación de agua y de estar acompañando el buen funcionamiento neuronal. Y se ve que hay una reducción causada por quedan más chiquitines estos astrocitos porque les falta agua. Por lo tanto, que cuando nos rehidratamos, esto se recupera. A ver, una deshidratación puntual, aguda, aunque sea, claro, si es muy aguda puedes morir,
pero una situación de este nivel de 2, 3 y 4, si uno bebe, te recuperas. Ahora, si uno mantiene de forma crónica o muy prolongada en el tiempo este estado, sí que puede haber finalmente pérdidas irreparables. ¿Cómo cuáles? Pues oye, el tema de los astrocitos, por ejemplo, los astrocitos están acompañando a todas las transmisiones neuronales, están allá al lado de las neuronas, para que funcionen bien, para que se comuniquen bien, para que todo esté organizado a nivel óptimo. Si dejan de hacer este acompañamiento, que no es solo a nivel de agua, sino que están controlando también iones, que sabéis que la transmisión neuronal es altamente dependiente de cambios iónicos con potenciales de acción. Si esto perdura en el tiempo de una forma tremenda, me puede acabar produciendo cambios funcionales más permanentes e incluso anatómicos. Si unas comunicaciones están fallando, están disminuyendo, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos esa famosa plasticidad que no siempre es buena, es decir, esta sinapsis, esta comunicación está perdiendo calidad y necesidad, pues vamos a hacerla desaparecer. Claro, claro, porque están además en época de expresión, de plasticidad y de maduración, muchísimo más. Y además que tienen más riesgo de deshidratarse y que consumen el doble casi, con lo cual tienen que estar tomando líquidos igual que la gente mayor. Son estas poblaciones especiales con mayor riesgo. Y otra cosilla que he comentado interesante, que dices, bueno, el agua es el líquido por excelencia universal de hidratación y rehidratación. Y los estudios mayoritariamente de rehidratar en rendimiento cognitivo, que no en deportistas, pero se hacen con agua. Y ciertamente pues uno se recupera. Pero que se ha visto, y estos son estudios que hemos hecho en nuestro equipo, que el tomarte una bebida con glucosa, cantidad chiquitina, te lo tomas en bebida o te lo puedes tomar en un desayuno. El desayuno lleva esa glucosa, ya hay que desayunar con líquido y hay que desayunar. Que tener glucosa en el organismo, aparte de todos los beneficios, para el sistema nervioso tiene un beneficio tremendo, que es también que cuando llega y uno está haciendo tareas de este tipo cognitivas complejas, habiendo llegado a aporte de glucosa, uno rinde igual que sin glucosa, pero con menor actividad. Tienes menos, estás consumiendo menos recursos, trabajando, haciendo un esfuerzo menor de actividad y de trabajo cerebral para rendir igual. De una forma parecida, con dosis de cafeína también, la del café, no más, absolutamente bajas y sociales y permitidas, y la combinación de glucosa y cafeína a dosis bajas también, que de alguna manera incluso presenta una potenciación sinérgica. Y dices, vemos, todavía hay menos actividad funcionando igual de bien. Estos estudios los hemos hecho con jóvenes y los hemos hecho con personas hidratadas, no estaban en estado de deshidratación, pero bueno, queda toda la línea de trabajo de ver. Ahora los niños que les dan agua en la escuela y funcionan mejor si toman agua que si no toman. Bueno, y si toman un zumo en lugar de agua a media mañana, puede que todavía mejoremos más este tema. Habrá que verlo con neuroimagen, porque quizá las evaluaciones meramente de rapidez y calidad de la ejecución no serán bastante sensibles. Por los refrescos, a ver, no son malos con sentido común o con sensatez. Si te tomas 1 o 2 refrescos al día, sobre todo en épocas de calurosas, de verano, que te puede apetecer, es mejor que si te apetece un refresco, te tomes un refresco a no tomarte nada. ¿Sabes qué te digo? Es mejor que te tomes la lata de, no quiero decir marcas, pero bueno, desde el organizador, o el que sea, o un Sprite, perfecto, no pasa nada. Y para rendir, o sea, si estás estudiando, dices, y te puedes estar deshidratando, el agua será perfecta.
Pero si te tomas un café con hielo, y la mayoría de gente se pone su cucharadita de azúcar, puede ser una muy buena estrategia. Que te coges un zumo porque te gusta, yo de piña, de melocotón, que a veces también tomamos en función de apetitos y deseos. Eso te estará ayudando quizá un poquitín más, sobre todo si estás ya a media mañana, o estás a media tarde, cuando estás en aquel bajón, que dices, ahora me noto el bajón, que te tienes que levantar, que tienes que comer o hacer algo, porque estoy ya, que no puedo más. En este momento, come algo, bebe algo, pero que si te complementas con azúcar, con un poquitín de cafeína, ningún problema. Ningún problema. Lo malo es saber los estudiantes que pretenden, los de los 2 últimos días, no dormir, entonces lo que hacen es café, pero claro, es que entonces no toman una dosis responsable, se preparan una cafetera detrás de otra, esto es malo. Ya estamos de vuelta aquí en Expresión Profesional en Nutrición. Investigadores de las universidades de Oxford y Reading, en Inglaterra, han presentado una propuesta al Parlamento que es un avance de un estudio ya presentado en mayo, en el cual consideran necesario gravar con un 20% de impuesto a las bebidas azucaradas, con lo cual esperan reducir en un 1.3% la obesidad y en un 0.9% el sobrepeso. Aunque ellos no consideran que es una medida definitiva para controlar estos problemas, sí sugieren que este impuesto podría ayudar a que los consumidores que más les preocupan, que es entre los 16 y 29 años, reduzcan su consumo. En una primera presentación, ellos también habían sugerido que el impuesto del 20% se aplicara a alimentos que ellos consideran como malsanos o dañinos, los famosos alimentos chatarra, como les llaman ellos. En esta nueva propuesta solo les interesa gravar las bebidas azucaradas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que dará $100 millones para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos para combatir esta enfermedad. Además, anunció que como parte de las donaciones que otros países están dando al Fondo Global, por cada $2 que ellos den, Estados Unidos dará uno, con un tope que no rebase los $5,000 millones en los próximos años. Ellos destinarán principalmente los 100 millones a la investigación y desarrollo de sus propios institutos nacionales de salud. Recordemos que más de 80 millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad.